es una poesía alegre. La poesía no me gusta para lamentarme, para sufrir, para darme golpes de pecho y para llorar. No, no, es para celebrar un poco la vida. Eso es. Y quizá yo escribía poesía hasta el 2005, cuando me da la embolia, me da una embolia muy fuerte. Duró varias semanas en coma. Entonces a los 3 años después de que me dio, yo quise volver a, yo le pregunté a mi mujer, porque yo estaba ido de la mente, le preguntaba a mi mujer qué es lo que hacía yo, a qué me dedicaba, cómo me ganaba la vida, y cómo me aportaba dinero a la casa. Ella me dice que tú dices que eres escritor, pero en realidad eres periodista. Dice, y tiene 6 libros de poesía y, y, y se han agotado. Y eso, pues, saca actividad a todos lados. Pero en realidad, pues, trabaja, si recibes un sueldo de periodista. Entonces yo quise volver a escribir poesía, pero la poesía que me surgió no fue la misma. Me surgió una poesía muy romántica, muy cursi y casi mística, y toda se la dedicaba a mi esposa. Pero dije, no, pues no. Yo me dedico a escribir narrativa y así fue como surgió Eso novela. es lo que quería preguntar, porque justo yo tenía esa idea y esa percepción de Miguel Ángel, que él era básicamente un poeta, punto poeta, y solamente escribía poesía. Y de pronto me dijo, no, 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 tengo una novela. Y dije, ah, ¿verdad? A ver, a ver. Entonces fue cuando me enseñó, que acaba de salir hace, ¿cuánto? Un año, el año pasado, en 2013, que es esta de Policía de Ciudad Juárez. Y ahora, y eso es la pregunta que también quisiera que nos contaras. Ese fraseo, ese ritmo, esa capacidad de esta poesía que estaba aquí, ¿se transmuta, muda, cambia o qué pasa con lo que te sucede de experiencia de vida? ¿Y cómo es que de pronto empieza a aparecer este policía de Ciudad Juárez? Y cuéntanos también qué extraños obsesiones tiene este policía. Bueno, la novela la escribí en 2009, cuando Ciudad Juárez estaba pasando por una etapa muy difícil. Teníamos 17, 16, 18 muertos diarios. Y los fines de semana, 60. De un sábado y domingo se juntaban 60, 50, 40, todos los fines de semana. Entonces era muy difícil para mí, porque yo soy de la ciudad de Juárez. Me gusta andar en la ciudad. Así, aunque estoy enfermo, aprendí a manejar de nuevo en el 2008. Entonces yo quería salir de la ciudad y me gustaba salir a la calle toda la tarde, en la madrugada, a cualquier hora, y recorrer sus barrios. Me gusta mucho hacer eso, tanto como lo hacía porque como era periodista. Entonces a mí me daba coraje lo que estaba pasando con mi ciudad. Entonces dije, tengo que escribir algo porque no puede ser posible lo que está pasando en Juárez. Y por eso me centré en escribir esa novela. Es una novela policíaca. Según eso es lo que dicen algunas críticas que me han hecho. Pero para mí es una novela de amor. Es una historia de amor entre una pareja de policías, hombre y mujer, que se dedican a acordonar la escena del crimen. Entonces yo aproveché para hacer esta novela para desquitarme, porque estaba enojado, estaba muy encabronado por lo que estaba pasando en mi ciudad. Y en esa novela me burlo de los narcos, me burlo del gobierno del Estado en general, de todas las situaciones. Y como en la novela tenía mucha sangre, traté de meter un poco de humor, de ironía. Y ese policía, por ejemplo, es un policía que es adicto, como muchos policías de nuestro México, que son adictos a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, pero mi policía es adicto al huitlacoche. Y cada capítulo, para terminar, lo cierro con algo referente al huitlacoche, que puede ser una receta, puede ser un lugar donde venden huitlacoche, etc. Ese sí es de eso de tratar esa novela. Tiene un policía que anda cubriendo las calles, anda patrullando, o sea, pero no anda patrullando para buscar el bien de la comunidad, sino en realidad anda buscando lugares, fonditas, donde venden
por eso es experto en recoche. Muchas gracias, Miguel Ángel. Seguimos con la conversación. Al final de que platicemos con ambos, si tienen preguntas, vayan ahí apuntando en sus libretitas del encuentro. Y bueno, un gusto también presentar a Martín Echeverría, que viene directamente de Mendoza, Argentina, en un periplo que duró varias horas, ¿verdad?, para llegar a Monterrey. Y bueno, Miguel Ángel, tú me estabas contando también, estuvimos platicando ayer. Yo le decía que había encontrado algunos poemas en la red y me contaba que yo encontraba que en su poesía hay también la figura de la mujer presente, pero una mujer que es, no sé si más etérea, pero viene de otro lado, más cercana como a la diosa blanca, más cercana a una encarnación más etérea, más leve, ¿no? Una levedad que tiene que ver quizá con esos reflejos de la luna, como viene Perry o Luna en este, que es su segundo libro, tercero, perdón. Y me gustaría preguntarte cómo es que de alguna manera aparece esta mujer poesía mujer, en tu obra. Y antes contarles también que, bueno, él hace letras, es letrista, como bien ya lo comentaron, para algunos cantantes, y que hay una especie de raíz que tiene que ver con el canto, con el folclórico, con la canción, digamos, popular contemporánea, que ese es un lado tuyo, y está el otro lado de la poesía, ¿no? Y ha ido evolucionando la poesía en una búsqueda personal, que ya nos contarás. Pero mi primera pregunta sería, ¿siempre estuvo la figura de la mujer, la figura de la poesía presente en tu vida, o fue algo que de pronto fuiste descubriendo? Buenas tardes. Venir a México significó todo un proceso de reflexión, desde el momento en que recibo la invitación sobre el trabajo, ¿no? Toda una revisión interior que por ahí en el hacer uno a veces no se toma esos tiempos. Encontré que hay tres elementos permanentes en los tres libros de poesía, en muchas de las canciones y en algunos relatos que están escritos pero no publicados. El primero es esa anécdota que te contaba de cuando tuve una experiencia con un escultor que me invita a jugar un poco con la arcilla, ¿no? A decir, vení, esté la mano en la arcilla, tenés mucha cabeza y poca expresión sensorial. Entonces, ahí surge una figura humana, que es lo primero que uno hace cuando va a jugar un poco con la arcilla, que está enterrada, sus piernas aún están enterradas en la base, en el barro, el tronco va girando y la cabeza termina en una llama, ¿sí? Una llamarada. Y está todo en forma de tirabuzón. Esa fue una experiencia que fue naciendo a lo largo de muchas semanas, porque uno venía a la obra y no sabía qué iba a pasar y volvía y volvía y volvía, hasta que en un momento dice, bueno, esto ya. Y esa experiencia, haciendo esta retrospectiva que te comentaba, la encuentro como algo esencial, esa tensión que tenemos entre lo telúrico y lo cósmico, entre la raíz, entre el llamado de la tierra, de la naturaleza, de la corporalidad, y lo más sutil, lo más espiritual, lo poético, ¿no? Ese es un tema. Otro tema que se marcó también en los tres libros, de manera distinta, pero está en los tres, es la poesía que opina sobre el mundo, una poesía social, que digamos, con la realidad de Mendoza, de Argentina. Empiezo a escribir sobre todo en los 90, donde Argentina vivió un proceso muy fuerte de privatizaciones y desempleo, pobreza, bueno, de mucha exclusión social básicamente. Y el otro elemento es la mujer. La mujer en su gran cantidad de facetas. Es
lo que por ahí decía un compañero ayer, jamás entenderá el pensamiento de la mujer o qué piensa la mujer y demás. Pero esa naturaleza distinta nos revela nuestra propia naturaleza. Nos impulsa a buscarla y nos revela nuestra propia naturaleza. Y en ese revelarnos, yo más que escribirle solamente a la mujer concreta, trato de escribir, iluminar, buscar lo femenino. ¿Sí? Es decir, esta luna, este pez, es carne, este río, que en realidad no es un río, sino es algo que se subdivisa, y este encuentro con la luna que ilumina todas las cosas. Es decir, al final de todos los ríos, bueno, no me acuerdo exactamente la frase al final, pero la luna ilumina este lado pez de las cosas, esta humanidad. Cuando está la mirada femenina sobre el mundo, toda la humanidad cambia, toda la mirada cambia, desde lo social, lo político, todo. Cuando en el libro de Los Invisibles, que trabajaste con una, que comienza justamente con este proceso de descubrir como la corporeidad, de descubrir esta cosa perceptual, táctil, con la escultura, y abrirse con otra sensibilidad, porque venías tú más de una poesía que quería hablar justamente de lo social, de lo que estaba pasando en ese momento histórico en Argentina, y que también, para el que no lo sepa, hiciste una labor de años con comunidades, ¿no? En Los Invisibles empiezan dos cosas. Por un lado, cambia la mirada, o sea, se recoloca, dimensionando la poesía desde una cosa mucho más íntima, pero también más colorida, dejando atrás lo social, y viene también el proceso de trabajar en estas piezas que has hecho interdisciplinares, con presentaciones con música, con visuales, y también donde tu voz y tu presencia se vuelve una cosa como parte fundamental de toda esta como acción poética, ¿no? Entonces, ¿cómo se va enhebrando Los Invisibles y cómo Los Invisibles sale del texto a lo escénico? Bueno, hay dos procesos que pasaron a lo largo de los 3 libros. Uno, ir de lo más concreto, lo más social, digamos, una poesía que estaba escrita desde esas vivencias cotidianas que vivíamos colectivamente, hacia lo más sutil, ¿no? Ese es el primer proceso, que en Río Luna digamos, es mucho más sintético y más sutil. Y el otro proceso escénico viene junto con, desde el primer libro, junto con los músicos, el proceso de creación que yo venía trayendo de lo poético, se enlaza con lo musical y empieza a plasmarse en el escenario, por esa necesidad de decir a un otro concreto y presente, a un compañero. Un compañero, la palabra compañero quiere decir el que comparte el pan, ¿sí? Es decir, el que se gana de la misma manera que vos, con su trabajo, el salario. Entonces, esa visión llevó a la necesidad de decirle al otro que no iba a ir a buscar mis libros por demás desconocidos, y además porque no tiene la costumbre, a lo mejor, o la posibilidad de acceder a un libro de poesía. Entonces, con los músicos que sí eran escuchados, que sí eran portadores, digamos, la música popular, de un mensaje que da cuenta de esa realidad, junto con ellos empezamos a recorrer escenarios. Y ahí hubo